Fíjense que el día de hoy aparece una foto que dice, ¿qué onda con tu vida? ¿Qué onda con tu life? Esta, ahorita que esté cargando, donde reaparece, a ver, póngalo ahí, Sandra Cuevas, con Felipe Calderón y con Margarita Zavala. Con ánimo renovado, poco a poco construye una auténtica opción política. Me estoy reuniendo con líderes de oposición, escuchando sus experiencias. Mi deseo es un México seguro, imagínense, productivo y feliz. Agradezco a Felipe Calderón y Margarita Zavala su tiempo e instrucción. Y bueno, aparece aquí una foto donde pues incluso Calderón se encuentra hasta de shorts, bueno, de bermudas, en Madrid, por lo que estamos viendo allí. Por eso es donde residen actualmente. Y bueno, pues ahora Sandra Cuevas, la verdad es que Sandra Cuevas es una gran chapulina, mis respetos. Ha estado en el PRI, en el PAN, en el PRD, estuvo representando a los tres partidos al mismo tiempo y ahora estuvo en Movimiento Ciudadano y ahora está pues con Felipe Calderón, que pues tiene su propio partido, o bueno, sus propias intenciones con México Libre. Y ahí aparece Sandra Cuevas con Felipe Calderón. ¿Sabes cuando el hambre se junta con la necesidad? Honestamente, yo me acuerdo muy bien que Sandra Cuevas había dicho que ella se iba a retirar de la política, ¿no? ¿Se acuerdan? No, yo cuando termino me retiro. Las mismas cosas que también dice Enrique Alfaro, ¿no? Yo nada más regreso a la política si me ponen como presidente de la República. Ah, nada más. Ah, bueno. Ah, ya, más a un rato te van a poner como presidente. Bueno, pero de todos modos ahí están las cosas. Vale la pena señalar que ¿cómo sería esa conversación? Imagínense, entre un borracho Felipe Calderón con una psicópata como Sandra Cuevas, también Felipe es psicópata, y con una personaje que parece totalmente depresiva como Margarita Zavala, ¿no? O sea, qué gran conversación, ya me espero, ¿no? Ya me imagino, con una reflexión muy honda y profunda sobre la política mexicana e internacional. Caray, honestamente uno dice, caray, en fin, pero ya aparece finalmente. El día de hoy también Claudia Sheinbaum está subiendo el siguiente en sus redes sociales. Tuvimos reunión con las gobernadoras y gobernadores Víctor Castro de Baja California Sur, el profe que está aquí, Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que está aquí, ahorita que está en el ojo del huracán por el tema de la detención del Mayo, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, el doctor que está acá, como la representante de Baja California de Marina del Pilar, que no llegó, y la de Sonora, o el de Sonora a Duarte, Duarte que tampoco llegó, probablemente esté en vacaciones, y bueno, también claro, con Maru Campos, que bueno, fue la nota, la gobernadora panista, sí llegó. La única opositora en reunión de que veo son gobernadores del norte, probablemente debe ser sobre el tema del tren, aunque bueno, el tren no llega a Baja California, o Nayarit. Bueno, Nayarit sí llegaría. Pero bueno, esa es la primera tanda y es interesante que se reúna. Vamos a poner grandota la foto. Se empieza a unir con gobernadores del país, ¿no? Y donde vemos, la vez que cuánta fortaleza tiene Morena, ¿no? Todos Salomón Campos son de Morena. Y así vamos a ver la misma tónica, cuando se reúne con gobernadores del sureste, todos van a ser de Morena. También no veo a Coahuila, finalmente el norte del país, no lo veo ahí. Y tampoco veo a Samuel García, que sería otro gobernador del norte fuerte. Pues bueno, ya se va a hacer un poco Claudia Sheinbaum se reunió con Samuel García. Vamos a ver. De todos modos es interesante estas reuniones con la presidenta electa, con gobernadores. Bueno, también otro tema, fíjese que el día de hoy el presidente habló sobre una extorsión, algo que realmente ha impactado el día de hoy. Y es que señala que una televisora intentó extorsionar a Rocío Nale por 200 millones de pesos. Vamos a escucharlo.
Ya no voy a mencionar la televisora, pero se le lanzaron, es que ayer estuve en Veracruz y me contó Rocío Nale de cómo fueron a extorsionarla. Creo que le pedían una televisora 200 millones de pesos. ¿Cuál televisora, presidente? No. Hagan ustedes la investigación, pero 200 millones porque supuestamente tenían, pues de Dos Bocas, tenían información de corrupción, como ella había estado de directora, que por cierto lo hizo muy bien, encargada de la obra de Dos Bocas, gracias a ella se avanzó. Entonces, supuestas facturas, ¿no?, en donde demostraban que había permitido la corrupción y la acusaban de tener propiedades, incluso a su esposo, de tener una residencia en Nuevo León, y presentaron la escritura y resultó que era un homónimo, un señor que se llama igual que el esposo de Rocío. En plena campaña, y hay un programa en esa televisora en donde la acusaron de ratera porque no entregó los 200 millones. Bueno, era Televisa, la televisora, ¿no? Que incluso el presidente López Obrador, cuando estaba la campaña, pues hablaba precisamente y acusaba cómo Televisa estaba presionando en aquel momento mucho a Rocío Nale. Y que, bueno, decía Obrador que si tenían pruebas de corrupción deberían presentar pues las pruebas. Ahora nos centramos que no solo era una cuestión de calumnias, sino era una cuestión de extorsión. Vamos a escuchar al presidente lo que decía en mayo de este año. Traen una campaña en contra en Televisa de quien fue la directora, secretaria de Energía y directora en la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Dónde están las pruebas? Si me consta y por esto me vayan a sancionar, porque tiene que ver con una obra en la que yo soy responsable, una obra que me siento orgulloso, porque llevaban más de 40 años que no se hacía una refinería en el país, y se hace una refinería para que se produzca en México y no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero cara. A ustedes aquí en Tapachula les consta de cómo no ha aumentado la gasolina, porque ofrecí que no iba a aumentar y que ya no íbamos a vender petróleo crudo, materia prima, para comprar las gasolinas en el extranjero. Y se compró una refinería en Houston y se construyó esta refinería en 5 años. Y es de todas las que se han construido en el mundo, y eso lo acabamos de dar a conocer, pero lo pueden ustedes constatar
ni nuestros amigos de China construyen una refinería en 16,000 millones de dólares en 5 años, con capacidad para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo. Es un orgullo. Y de repente toda una campaña en contra. Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso. Tienen pruebas de corrupción, que las presenten ante la autoridad competente, pero que no calumnien. 200 millones de pesos pedía Televisa. Y bueno, la verdad es que también ha quedado demostrado que Televisa ya no hace nada. Ya no pone ni quita gobernadores, menos presidentes. Porque ese era finalmente el sello de la casa. Esa era la gran presión. O me pagas esta monstruosa cantidad de dinero que te estoy pidiendo, o te voy a destruir, voy a sacar escándalos, y finalmente la gente no va a votar por ti. Entonces tenían estos políticos, candidatos, pues, que buscar, obviamente, y efectuar programas sociales para caer en la extorsión. Pero ya quedó claro que no. O sea, si ahorita Rocío Nale ganó como por más de 10 puntos, 11 en Televisa, a pesar de toda esta campaña desinformativa que incluso hizo en el noticiero principal, el de Enrique Acevedo, en la noche, pues quedó demostrado que ya no mueve nada. Ya es falsa toda su influencia. Y lo cierto es que, miren, no es que no se vea la televisión, pero muchos sintonizan Televisa. ¿Por qué? Por la casa de los famosos. Sintonizan Televisa por, no sé, otro tipo de programas de concursos en general, tal vez por la telenovela, puede ser tal vez por la película, pero al que hablar de los noticieros, ahí sí no. La verdad es que podría ver yo el noticiero para ver las noticias, pero las editoriales que tú me quieras convencer, ya no cae la gente, no más no. Y ya quedó demostrado. Ya ni se diga TV Azteca, eso está mucho peor la cosa. Y bueno, revela que se acabó la época, pues, de donde solo había una televisora que imponía sus visiones y sus opiniones, y todos tenían que, pues, plegársele para arrancar. No, ahorita ya eso ya pasó. Ha sido graves problemas ahí. Pero bueno, vamos a decir, el presidente, wow, sorprendente, ¿no? Sorprendente con todo este tema en donde revela las la extorsión, 200 millones y como por qué o para qué. O sea, 200 millones de pesos para no hablar mal de ti. No manches. Por eso López Dóriga en su programa del mediodía explota con el tema de la sobrerepresentación, pero hay algo interesante que dice que sí no se ha comentado mucho, que no tiene que ver realmente el tema de la sobrerepresentación, no tiene que ver tanto con el plan C o con la reforma del Poder Judicial, sí tiene que ver con eso, pero no necesariamente, sino tiene que ver con otra cosa, la llamada acción de inconstitucionalidad. Vamos a escuchar. Pero el tema es reforma al Poder Judicial, es la sobrerepresentación. Porque si no tuvieran sobrerepresentación, no estaríamos discutiendo de la reforma al Poder Judicial, ni de las otras, ¿sí? Porque no tendrían la mayoría calificada para hacerla. Con representación se dan automáticamente. No solo se dan la mayoría calificada, sino que dejan fuera, eliminan la posibilidad de que la oposición pueda interponer cualquier recurso de acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque para presentar un recurso de acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte se necesita el 33% de ya sea diputados, ya sea senadores. Y la oposición tiene el 25% en el Senado y apenas el 26%, 27% en el Senado. Pero el tema... Muy importante, y tiene toda la razón López Dóriga. Es que ese vale la pena destacar.
que ¿cuántas leyes aprobadas, leyes secundarias, no reforma constitucional, leyes aprobadas por la Cámara de Diputados y Senadores, al final fueron frenadas por la Corte, pero pocos se acuerdan cómo arranca esto, que es obviamente un trámite legal? Es que la oposición pues presenta la acción de inconstitucionalidad que después la revisa la Corte. Pero sin tener estos, porque dice, ¿no? En la Cámara, ni siquiera en la Cámara de Senadores van a tener el suficiente apoyo. Sin los diputados y senadores suficientes, entonces Morena va a poder aprobar incluso leyes secundarias, y vamos a suponer que no haya plan C, que se quede el ministro Norma Piña ahí, no van a poder presentar acciones de inconstitucionalidad. O sea, significa que la oposición no va a poder acudir a la Corte. Esto es súper interesante. No va a poder acudir a la Corte. Y entonces, pues se fregaron. Aunque sean leyes secundarias, no van a poder frenarlas. Nunca. No tienen la representación suficiente para acudir a la Corte. Esto es súper interesante. Tiene toda la razón López Dóriga, ¿no? En ese sentido de que esté muy preocupado. Porque aquí no solo es el plan C, es cualquier ley secundaria. ¿Qué pasa con el plan C? Bueno, esto es una reforma constitucional, sí. Pero después de la reforma constitucional tiene que ver las reformas a las leyes secundarias. Ese es un segundo momento que no se ha mencionado. En esas leyes secundarias se va a detallar ahí sí claramente la elección de ministros, de magistrados. Van a detallarse claramente ahí, evidentemente, los requisitos y de todas las reformas constitucionales. Esas leyes van a ser aprobadas por mayoría simple. Morena tiene sin ningún problema mayoría simple. Pero estas les gustaría a la oposición frenarlas también en la Corte, mientras siga la Corte, mientras no haya un plan C, pues va a seguir este propio Corte. No van a poder acudir, pues. El plan de la oposición para frenar esta reforma no van a poder asistir, no van a poder frenarlo, no pueden poner la acción de inconstitucionalidad y se fregaron. O porque obviamente Morena no lo va a poner. En fin,